Dios, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buen día a todos. Ahí les coloqué en el chat la asistencia. Bien, hoy vamos a tomar un tema nuevo y se llama eh, bases de datos relacionales. Entonces les voy a explicar según la temática, una introducción. Luego miramos en las fases de análisis, diseño e implementación de bases de datos relacionales. Y después conectamos hacemos una base de datos práctica y la conectamos con Java, que es quizás el objetivo final de este curso. Yo voy a intentar hacer las cosas así. Voy explicando y voy haciendo. Voy explicando y voy haciendo. Ya para que se den cuenta cómo es, porque es bastante teórica el módulo y no me gusta hacerlo así de esa manera. Antes de eso les voy a explicar algo que me parece importante que está aquí, que es, me pareció verlo por aquí, diagramas de casos de uso. Ese tema no lo hemos tratado y es súper importante. Voy a empezar primero con eso. El diagrama de clase ya lo vimos completo. Bien, muchachos, ¿qué es el diagrama de casos de uso? Resulta que para hacer un software, para hacer un producto cualquiera, no software, o cualquier producto viendo software, digámoslo de esa manera, se requiere de eh, de entender, de entender eh, lo que quiere el usuario o necesita el usuario, los usuarios del sistema. Eso es quizás lo más importante de todo. De todo lo que hagamos, si no tenemos esto claro, estamos haciendo algo mal. Si uno no entiende la necesidad del usuario, eh,
nos puede pasar lo siguiente. Eh, perder tiempo, muy importante. Perder dinero. Perder confiabilidad, confianza. Fracasar como empresa. Que bueno, es lo mismo que está acá arriba. Eh, eh, generar muchas solicitudes de cambio. Generar muchas solicitudes de cambio. Es decir, que cada rato nos estén diciendo que mira, que el sistema no funciona, que no sé qué. Evitar exceso de mantenimiento. Correctivo. Ese es más, el que menos se debe, el que más se debe evitar. ¿Por qué? Porque si no entendemos la necesidad del cliente y nuestra curva de proyecto es el siguiente. Llegamos a un acuerdo que el usuario dice que necesitamos el proyecto que empiece en la fecha de inicio y termine en la fecha de fin tal. El proyecto no debe salir por nada del mundo de esto. Entonces hay unas técnicas que nos permiten eh, ir haciendo análisis, supervisión de esto. Y estos picos que están aquí son lo que uno llama presupuesto. Entonces existe una forma para identificar que el presupuesto no salga mucho de los límites, o sea, del promedio. El presupuesto está aquí. Aquí. Su movimiento dentro del proyecto debe ser, lo ideal es que sea estable. Normalmente empiezan aquí. Se mantenga y de pronto que no salga mucho la línea, pero no mucho. ¿Ya? Y que todo esto termine bien. A la fecha de fin y la fecha de inicio. Entonces, como sabrán, dentro de estos dos puntos hay una serie de recursos. Está el recurso humano, el recurso tecnológico, el recurso financiero, está el tiempo, etcétera, 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 los cuales tienen que, un buen líder de proyecto debe buscar la forma de que esto se mantenga equilibrado. Si ocurren picos altos o bajos, es que algo está pasando y grave. Por ejemplo, que estemos realizando algo, vamos a quitar el equivalente, que el cliente no pidió. ¿Ya? Estemos haciendo algo que el cliente no pidió. El cliente nos pidió algo y nosotros empezamos a hacer una cosa y perdemos comunicación con él y terminamos haciendo otra cosa. Cuando él llega acá a recibir su producto, va a quedar asombrado porque no fue lo que pidió y nosotros a esto le invertimos tiempo y recursos. Otra cosa, si no entendemos las necesidades del cliente, podemos buscar personas que no sepan muy bien lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Y cuando lleguemos aquí, no veamos ni siquiera por el 20 o el 30 o el 50% del proyecto. O que llevemos solamente un 70% del proyecto, por ejemplo. Cuando lleguemos aquí, para que este señor no nos demande, esto es que tenemos que hacer nosotros, inyectarle gente. Y si le inyectamos gente para que el tiempo, para que el proyecto que llegue aquí acá termine más rápido, esa gente es plata. Plata que este señor no nos va a dar.
porque existe un contrato, existen unos términos de por cuánto voy a hacer yo el proyecto, o vamos a hacer el proyecto. Esta platica, para quedar bien, sale de las ganancias, y muchas veces la empresa que desarrolla pierde plata, porque no entendió lo que el usuario quiso. ¿Ya? Entonces, el entendimiento de la necesidad del usuario nos permite tener un alcance del sistema, del proyecto, es decir, nos permite identificar desde dónde hasta dónde vamos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es y evitar supuestos? Aquí no se pueden tener supuestos, porque si tenemos supuestos, el usuario sale con una vaina y porque eso se asume. Se puede asumir muchas cosas, incluso todo se puede asumir. Entonces, eso se puede resolver de muchas maneras. Las dos formas más famosas de hacerlo, de entender lo que el usuario quiere, son con dos técnicas. Una se llama casos de uso y la otra se llama historial de usuarios. Con ambas se pueden utilizar otras técnicas, como por ejemplo prototipos, de interfaces de usuario. Podemos obtenerlo desde aquí, podemos obtenerlo desde acá. ¿Ya? Esa es una forma. Muy utilizada, yo lo utilizo mucho. A partir de los casos de uso puede ir generando prototipos. Bien, vamos a mirar qué significa esto. Y después miramos esto. Los casos de uso vienen de una tradición muy vieja de los desarrolladores de software, que fueron integrados, fue una técnica utilizada por varias personas en una época, se reunieron y dijeron, mira, estas son las técnicas que nosotros utilizamos para recolectar información sobre las necesidades del usuario. Nosotros usamos una que se llama casos de uso. Esta fue la que ganó en esa época. De todas las que pusieron, los casos de uso ganaron y un poco de diagramas ganaron y nos metieron en un lenguaje, crearon un lenguaje llamado UML, que fue la recopilación de varias técnicas de diseño de software, de diseño de arquitectura de software. Muchas. Entre esas está el diagrama de casos de uso. Ahora, ¿qué es un caso de uso? Un caso de uso, como su nombre lo indica, un caso de uso es un caso en el cual el usuario, un usuario, usa al sistema. Entonces, nosotros podemos resumir la necesidad de los clientes en aquellos conjuntos de escenarios, casos, situaciones en los que el usuario requiere el software para realizar una acción. Y las tenemos identificadas las veces en que él necesita sentarse frente a un computador o un dispositivo móvil o a cualquier cosa para poder usar el sistema, estamos identificando esos casos en los que el usuario usa el sistema. Ahora, si yo tengo un software y el usuario utiliza el sistema para ingresar la contraseña, eso no es un caso de uso. Eso es una actividad de un caso de uso. ¿Cuál es el caso real en ese ejemplo donde el usuario utiliza el sistema? Para iniciar sesión. El objetivo es iniciar sesión. Una de las actividades es ingresar el email o el NID o el usuario, el código de usuario. El otro es la clave. La otra actividad es solicitarle al sistema que le dé acceso. La otra actividad es que el sistema toma los datos, verifica que el formato de, por ejemplo, de los datos esté bien, que la contraseña esté dentro de los parámetros que se establecieron y que el usuario también, por ejemplo, si es un email que no tenga dos arrobas, que no tenga espacio,
Si es un número, el código, pues que no tenga letras, que no tenga espacio, que no tenga carácter diferente. ¿Ya? Eso es validar formato. Y después que valida formato, el sistema verifica si ese es usuario con esa clave se encuentra registrado previamente o guardado, almacenado en la base de datos del sistema. Tercera actividad, si es verdad, entonces le arma la interfaz gráfica de usuario según su rol. Ese rol sale de aquí, del diagrama de casos de uso. Y dependiendo del rol, entonces el usuario, el sistema carga y activa las funciones que el sistema requiere, que el usuario requiere. Y ahí termina el caso de uso. Pero no es ingresar la contraseña. Esa es una actividad. Entonces, los casos de uso se pintan o se diagraman usando una notación. Esa notación es la siguiente. Un Hola, profe, muñequito. buenos días, qué pena Buenos días, buenos interrumpirlo. días. Es que me pasó algo con la plataforma, entonces era para saber si usted me podría colaborar o ayudar. Déjame que determine, por favor, que estaba explicando. Listo, gracias. Ok. La idea es mostrar cada elemento de los que están por fuera del sistema. Y pintaron un muñequito así. Este es el muñequito que representa a los actores del sistema. Ya sea que los actores del sistema sean humanos o máquinas, porque hay software que interactúan con otros software. Por ejemplo, los servidores de correo, los servidores de bases de datos, algún dispositivo como un sensor o cualquier otra cosa. Hay sistemas que se comunican con otros. Entonces, a eso se llaman actores. Actor. Porque interactúa con el sistema. A cada objetivo que ese actor y cada objetivo con los cuales el actor interactúa con el sistema se grafica así. A eso se le llama caso de uso. Caso de uso. Es así se grafica cada objetivo, cada función, cada módulo, cada caso en el que el usuario realiza una interacción con el sistema. Y en cada caso debe existir un objetivo para ambos. Un objetivo tanto para el usuario como para el sistema. Un propósito, un beneficio, ya, un resultado. Debe existir, si no, no tendría lógica. De hecho, el objetivo siempre debe ser tanto de ida como de venida. Ambos tienen que ganar algo, tanto el sistema como el usuario. No puede ser en una sola dirección ni en dirección contigua. Bueno, muchas veces sí se utiliza esta, pero en realidad el objetivo se ve como uno solo. Cuando hablo del sistema, hablo de la lógica de negocio, no del programa como tal. Es decir, lo que representa ese software detrás. Bien. Y existen unas relaciones. Estas relaciones. Esta relación indica la dirección en la cual inicia la interacción, es decir, el peso de los objetivos hacia quién va dirigido, que puede ser de actor hacia casos de uso o de casos de uso hacia actor, o a ambos. Existe otra relación que es esta. Tiene como nombre inclusión. Include. Lo que hace la relación de inclusión es graficar la relación que existe entre un caso de uso y otro caso de uso, entre una función del sistema y otra función del sistema. Pero se ve de la siguiente manera. Imaginémonos que esta es la función A y esta es la función B.
Imaginemos que estas son las acciones que se realizan dentro de cada función. Que para nosotros ahora esa función la vamos a llamar caso de uso. Ahí está. Que un caso de uso se relacione con este caso de uso de manera en forma de inclusión. Me equivoco, necesitaba al revés. Sí. Este es el caso de uso A y este es el caso de uso B. Esto quiere decir que este caso de uso incluye estas actividades acá adentro, pero que de una u otra manera necesitan estar por fuera porque puede que las esté usando otro actor. Por ejemplo, aquí puede haber un actor usando este caso de uso y este caso de uso que está acá puede ser usado por otro actor o por el mismo actor en un momento dado. ¿Por qué se sacan? Porque si no se sacan por aparte, estas actividades están como metidas aquí, digámoslo de esta manera. O sea, me incluye, este caso de uso incluye a este que está acá. Pero necesitamos tenerlo por fuera, porque si no lo tenemos por fuera, cuando este señor vaya a utilizar este, de pronto estamos diciendo que también va a realizar a esta acción que no corresponden a esta. ¿Me hice entender? Sí. Sí. Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces, a esa relación se llama relación de inclusión. Para que exista inclusión es necesario que el caso de uso incluido también sea utilizado por otro actor. Si no, entonces no es necesario tenerlo por fuera, porque si no lo usa nadie, no es un caso de uso. Para que sea un caso de uso, tiene que ser un conjunto de actividades, un proceso que se desarrolla para que un actor lo realice, lo ejecute o interactúe con él. Si ningún actor interactúa con el caso de uso, entonces no es necesario tenerlo por fuera, sino que se incluye dentro de las actividades propias del caso de uso A. Otra relación es esta. Extend, que no tiene nada que ver con el extend de Java, de herencia. Les voy a explicar. Caso de uso A, caso de uso B. Estas son las actividades de ese proceso que el actor X va a realizar. Y aquí están las acciones del otro proceso, del caso de uso B. El caso de uso C
suspende sus actividades para extender su funcionalidad hacia otro caso de uso. Es decir, es como si bifurcara, se fuese de aquí para otra opción. Normalmente ocurre cuando hay excepciones, cuando ocurre un error. Les voy a dar un ejemplo. Este es el caso de uso, iniciar sesión. ¿Ya? Y este es el caso de uso, consultar usuario. No, voy a poner de otra manera. Este es el caso de uso, realizar compra. Una compra. Y este es el caso de uso, consultar artículo. Un usuario puede utilizar, un actor puede consultar un artículo cuando él quiera. Un actor puede, cuando lo necesite, no vamos a hablar cuando quiera, sino cuando necesite. Un actor puede consultar artículos cuando lo necesite y un actor puede realizar una venta cuando lo necesite. Pero mientras se está realizando la venta, es necesario consultar un artículo. ¿Me hice entender? Sí. Sí. Señores. Sí, profe. Sí, señor. Fíjense que hay una necesidad. Es decir, es como si todas las acciones que están aquí se incluyeran acá. Por eso es que cuando estamos haciendo un software o estamos viendo un software para venta, hay una ventanita que aparece con los datos del artículo. Ingresa los datos del artículo. Esa misma ventanita aparece acá cuando uno va a consultar el artículo sin necesidad de comprar o de vender. Entonces, él se va para acá, realiza y regresa otra vez acá, a este punto. Suponiendo que la acción es esta, aquí en esta línea que está aquí dice, consultar artículo. Entonces, digite el nombre del artículo, de aceptar, ingrese el sistema consulta en la base de datos el nombre del artículo, el sistema prepara la interfaz del artículo, muestra los datos del artículo y regresa acá. Ya, la persona coge el artículo y ¡pum! Regresa acá. Aquí a esta línea, de aquí salió para acá. Es decir, más o menos sería como así. ¿Verdad? Se vería así. Observen que está incluido acá. Entonces, si lo vemos en miniatura, es como si todo este caso de uso que está acá estuviese incluido aquí. ¿Por qué lo sacamos de aquí para acá? Porque esta función puede ser utilizada por el mismo actor u otro actor en un momento dado sin necesidad de iniciar sesión. Pero al contrario, ¿no? Hacer una compra. Cuando realizamos una compra o venta, que le dicen, desde el lado del cliente se le llama venta, desde el lado del usuario se llama compra, desde el lado del cliente, desde el lado de la empresa se le llama venta, desde el lado del cliente se le llama compra. Cuando necesitamos hacer, por ejemplo, desde el lado de la empresa, una venta, necesitamos consultar un artículo. Consultamos el artículo y regresamos a este punto para seguir con la venta. A eso se llama inclusión. Extensión. Estamos realizando la venta y el usuario se quedó sin dinero y necesita pagar. Ya la venta está hecha. Extend, cancelar la venta. También la puede utilizar el usuario en un momento dado. No necesariamente cuando la venta se esté realizando. Por ejemplo, la persona pudo haber dicho, por favor, guárdeme la venta que la plata se me quedó en el carro, la billetera se me quedó en el carro, o la tarjeta de crédito se me quedó en el carro. O voy a mi casa y regreso. La persona puede guardarla, pero si el tipo nunca regresó, él puede llegar acá y cancelarla. O puede cancelarla ahí mismo. ¿Me hago entender? Sí, sí. Sí, profe. Sí, señor. Este no regresa, pero se llama extensión. Se va de aquí hacia acá y este caso de uso termina y ya. Ambos casos de uso terminaron. Este terminó de manera insatisfactoria, pero terminó. Y este terminó de manera satisfactoria, pero terminó. Mientras que acá, este no puede terminar si este no se ejecuta completamente, porque está incluido acá. Otro ejemplo, estamos iniciando sesión y se nos olvidó la contraseña, ¡pum! Nos van a parar consultar contraseña o recordar contraseña. Fíjense que yo esto lo puedo hacer cuando yo quiera recordar contraseña, cuando lo necesite. Pues. Y también puedo iniciar sesión cuando lo necesite.
¿Ya? Pero normalmente cuando esto pasa y ocurre un error, ¡pum!, nos mandamos para acá para consultar, para recordar contraseña. No, cuando yo recuerde la contraseña, si yo quiero, vuelvo a regresar acá. De pronto recordé la contraseña, me la mandó por correo, bueno, y me voy para mi casa y digo, bueno, mañana entro. Otra vez mañana entro al sistema e inicio sesión. No tiene por qué ser el mismo momento acá. Simplemente recuerdo la contraseña, me mandaron el correo y con la contraseña, bueno, lo dejo ahí, ya terminó. Y este terminó también. Entonces, en un momento dado puedo entrar también incluso a consultar la contraseña sin necesidad de iniciación. Es de recuerdo que voy a entrar, pero no me acuerdo la contraseña. Hay un botoncito o una opción que me dice recordar contraseña. El caso de uso me manda el correo, yo reviso el correo y después regreso por acá cuando yo lo necesite a iniciar sesión con la contraseña ya recordada. ¿Comprendieron? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, profe. Los casos de uso se pueden agrupar. Ah, falta otra relación. Falta otra relación, que ya la hemos visto. Ya la hemos visto. Se llama generalización, conocida en programación como herencia. La relación de generalización. Solo se puede generalizar entre actor y actor o caso de uso y caso de uso. También, esto tiene unas reglas. ¿Eh? Por ejemplo, no tiene lógica que exista una relación de extensión entre un actor y un caso de uso. Eso tiene lógica, porque un actor no es un proceso. ¿Me hago entender? Sí. Entonces no puede existir una relación de extensión o de inclusión entre actor y casos de uso. Esta relación de inclusión y de extensión es sobre casos de uso. Relaciona dos casos de uso. Ya le expliqué. Uno en forma de alternativa y otra en forma de obligatoriedad, de continuidad hacia acá, de incluir a este dentro de él. Y este sería de extenderse de su funcionalidad, se extiende hasta otro caso de uso, este termina y no regresa. Pero esta se utiliza para modelar subprocesos. Por ejemplo, este es el caso de uso reportes y este es el caso de uso reporte de clientes y este es el caso de uso de reporte de clientes con mayores ventas. Este caso de uso es una especie de caso de uso general y este caso de uso, suponiendo que sea así, vamos a hacerlo por acá de otra manera. Voy a pintarla aquí. Vamos a pintar el caso de uso reportes. El caso de uso a veces de E. Imaginémonos que esto es un reporte de usuarios. Este muestra todos los, cuando el actor ejecuta este caso de uso, obtiene como resultado los reportes, el reporte con todos los usuarios del sistema. Pero yo puedo hacer una relación de generalización entre este, entre este y este. Siendo este el reporte de todos los usuarios del sistema, este puede ser el caso de uso, reporte de los usuarios con mayores compras. ¿Qué devuelve? El mismo reporte de acá, pero específico. O sea, devuelve un listado de usuarios, pero acá devuelve todos los usuarios del sistema o clientes del sistema, pero acá devuelve solo los clientes con mayores compras o mayores ventas. O los clientes que deben dinero, o los clientes que tienen tarjeta de crédito de la empresa, qué sé yo. Devuelve lo mismo, el objetivo es igual, pero este que está aquí es específico. Se especializa a partir de este. ¿Me hago entender? Sí. Sí. Sí, señor. Bueno, ¿para qué sirven los casos de uso? Para modelar con unas peloticas las funciones que cada actor debe realizar en el sistema. También se utiliza para identificar responsabilidades. Es decir, que con los casos de uso, con los diagramas de casos de uso, podemos identificar los menús y las opciones de menús. Por ejemplo, yo puedo
cuando este actor entra al sistema, ya yo sé que le tengo que habilitar esta opción y no esta. Porque no existe una raya entre este actor, una conexión entre este actor y este caso de uso. Es decir, que esta opción del sistema, este caso de uso, no la debería usar. Ni esta que está acá, porque en este diagrama, estas dos funciones, B y C, estos dos casos son utilizados por este actor, más por este no. ¿Quién determina eso? El diálogo con el usuario, las entrevistas con los usuarios, la lluvia de ideas, el estudio de procedimientos manuales y responsabilidades y procedimientos de ese negocio que estamos sistematizando, esa lógica de negocio. Estudio de casos previos, una cantidad de cosas que se hacen para poder identificar cuáles son las funciones que el sistema debe tener y quiénes las pueden ejecutar. ¿Ya? Para eso también se utiliza para presupuestar el desarrollo. Yo no. Nosotros en la empresa costeamos por casos de uso. Hay una técnica que se llama puntos de función. Puntos de función. Esta técnica de puntos de función es una técnica que nos permite darle punto a las funciones del sistema. Esas funciones se llaman casos de uso. Yo hago los casos de uso normalmente. Y el diagrama de clase, el diagrama de proceso, y se las entrego a los programadores. Claro, lo hacemos con un equipo. Siempre yo estoy ahí pendiente. Ya, puntos de función. Es una técnica matemática que se basa en diálogo con el usuario y mucho entendimiento del sistema por parte de los que lo desarrollan o lo van a desarrollar. Entonces, cada función se le darán unos puntos. Esos puntos pasan por otra regla que determina la estimación, el estimado del esfuerzo necesario para desarrollar cada caso de uso, cada función o caso de uso. ¿Ya? Entonces, da un estimado del esfuerzo. Ese estimado del esfuerzo se representa en tiempos. Tiempos. Esos tiempos se pasan a un diagrama de actividad, de responsabilidades, diagrama de Gantt, y se le asigna a cada persona su labor según el tiempo. Ya, esos tiempos lo da por hombre. Entonces se divide el conjunto de actividades, se le asignan a los respectivos programadores según su salario y experiencia, y él viene determinando cuánto cuesta construir el sistema a partir de esos puntos de función. Lo mínimo por lo que lo tenemos que vender sin perder plata. Pero obviamente tenemos que ganarle. Y tenemos que también tener unos riesgos también. Un presupuesto para asumir riesgos. ¿Ya? Un riesgo que un programador se nos vaya, un riesgo que un programador no sepa programar y se atrase, no sepa programar bien, que no tenga la experiencia, o que un riesgo es que nos cambie la lógica del problema de manera abrupta, por ejemplo, y tengamos que en la marcha el cliente diga, lo siento, nosotros cuadramos que estos casos son ahí, pero algo cambió y definitivamente no se nos sale de nuestras manos, el sistema debe cambiar esta parte. Eso es un riesgo también, porque hay que volver a hacer el proceso de análisis, de requerimiento, volver a generar la línea de tiempo, a ver dónde encajamos ese nuevo cambio sin salirnos del proyecto, o de pronto cuadramos con el cliente, ven acá. Esto requiere que nos extendamos un poco más en el plazo. Listo, dale. La extensión del plazo requiere mano de obra nueva, ¿ya? Y requiere una cantidad de cosas, entonces toca tener también los riesgos y el análisis de esos riesgos y la mitigación o el tratamiento de los riesgos cuando aparezcan. Todo eso hay que hacerlo cuando uno hace un proyecto. Ahora, los casos de uso se pueden agrupar en algo llamado paquetes, una especie de gráfica, suponiendo que estos dos casos de uso pertenezcan a una categoría específica y estos tres a otra categoría. A esa categoría se les llama paquetes. Paquetes.
y se pintan como si fuera una carpeta. ¿Ya? Esa es la notación que podemos encontrar en un diagrama de caso de uso. ¿Cuál es la notación? Los símbolos y qué representan. Entonces, el primer símbolo es actor, que puede ser un ser humano u otro sistema, otro sistema, un dispositivo, otro software. O una entidad, no solamente puede ser un actor, sino un ente, por ejemplo, una empresa. Por ejemplo, un software para llevar los incidentes, reportar los incidentes y anomalías que ocurren en un barrio mediante dispositivos móviles. Eso lo hicimos hace ratico ya. Colocamos unas alarmas en los barrios, en un barrio de Cartagena, que tomamos como prototipo, usando a los estudiantes como práctica inicial. Y creamos una aplicación que alerta eh, a los mismos residentes sobre alguna anomalía, que se metan algunas personas no deseadas, que hayan bandidos en el barrio, que se esté robando esto, que existe un atraco, que existe un accidente, que se partió tal cosa, que se robaron las lámparas del alumbrado público, que se destapó la alcantarilla, etcétera, 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 etcétera. Una cantidad de incidentes o anomalías. Se reportan, cada usuario del barrio las puede reportar. Entonces tenemos un actor llamado, y me acuerdo que en esa época se llamaba residente civil. Para poder usar eso tenía que estar registrado en el sistema. ¿Quién registraba eso en el sistema? Un personero, una persona que se encargaba, comunal, representante comunal o algo así, que se encargaba de hacer eso, con cédula en mano y obviamente demostrando que vivía en X casa, reportaba a la persona de usuario. Pero también teníamos otro actor que se llamaba estación de policía. La estación de policía no es una persona, no es un ser humano, es un ente, una organización. Obviamente que esa organización está representada por personas, los policías. Pero es que en realidad no le mandábamos, no nos interesaba como sistema notificar a un policía, sino al órgano que representa a los policías. Allá determinarán qué policía debe entrar acá y reaccionar cuando va la información del incidente. Había otra que se llamaba alarma. Teníamos unas alarmas que cuando era, por ejemplo, un atraco o un robo o alguna cosa peligrosa, muy peligrosa, uno de los usuarios reportaba, obviamente con sus respectivas responsabilidades, quien reportaba cosas, quien reporta cosas falsas ahí tiene sus amonestaciones. Entonces, por ejemplo, si un atraco o un problema de un posible desastre natural o alguna cosa, entonces ese tipo de reporte, incidente, dispara unas alarmas que colocamos en ciertos postes o en los techos de las casas. Ya, era un proyecto muy bonito que hicimos hace ratico, ya hace como 4 años. Es un ejemplo de lo que les acabo de decir. Más, como 5, como en 2014. Es un ejemplo donde los actores no son solamente personas. Por ejemplo, en el caso de ese ejemplo, la estación de policía o calle de policía no es una persona. El caso de la alarma tampoco es una persona. ¿Hice entender? ¿Comprendieron? Sí, profe. Ok, pero siempre se pinta de esta manera, siempre, independientemente de si es un ser humano o no, se pinta de esta manera. Y ahora, esto representa, por eso se coloca en singular, representa el rol del conjunto de personas o sistemas que tengan las mismas responsabilidades que, por ejemplo, si yo tengo aquí actor, rector, una institución puede tener varios rectores, o actor estudiante, o actor docente. Una institución puede tener varios estudiantes, varios docentes. Si uno de las personas entra al sistema y fue identificado como estudiante, tiene las mismas responsabilidades que tendrían, es decir, los mismos casos de uso a los que estaría conectado el actor estudiante en el diagrama. ¿Me explico? Es decir, no puede existir un estudiante que entre al sistema y realice esta operación siendo este el caso, el actor estudiante. Si este es el caso, el actor estudiante, por ejemplo, entonces solamente podría, cualquier estudiante que entre al sistema podría solamente ejecutar estos dos casos de uso. No tiene sentido. Estaría mal hecho el sistema, estaría por fuera de los lineamientos. Si un estudiante realiza este caso de uso, no están conectados. Este puede ser el profesor.
pero este que está aquí, este puede ser registrar notas, por ejemplo. Un estudiante no puede registrar notas. Y si lo hace un estudiante que entra al sistema y tiene esa función y los demás no la tienen, hay algo malo en el sistema, algo está pasando, algo ilegal, algo indebido. Se le está dando una responsabilidad a un actor del conjunto de estudiantes, una responsabilidad, una función que no la tienen los demás actores de ese mismo rol. Entonces, eso hay que pararle bolas. Muy bien. Ahora, los casos de uso, para terminar, tienen, ay, ¿qué pasa? Ese bendito gallo, gracias. Bueno, gracias a Dios no, porque me gusta estar en mi casa, pero ya hoy me viajo hacia mi casa de Cartagena. Pero ese gallito de las mañanitas me tiene aburrido. Bien, los casos de uso se documentan. Se documentan usando un archivo. Yo debo tener por ahí el archivito oficial, el formato oficial. Si lo encuentro, se los paso. Ahora lo busco. Tiene una serie de secciones ese documento. La primera sección incluye ciertos datos propios del caso de uso. Por ejemplo, se les da un número consecutivo. Número del caso de uso. También se les da un nombre, por supuesto. Un nombre. También se les da una prioridad. Es decir, partiendo del caso de uso, uno puede priorizarlo. Mira, ahí primero haremos a este, luego haremos este, o estos dos los hacemos al mismo tiempo. Porque estos dos casos de uso, el caso de uso A con el caso de uso B, suponiendo que estamos aquí, se necesitan para crear el otro caso de uso. O algunos se pueden ir creando de manera paralela. ¿Ya? También tienen en otra sección, que va acá abajo, va el objetivo. El objetivo se describe como se redacta. El objetivo se redacta como todos aquellos beneficios que adquiere tanto el actor como el mismo sistema. Por ejemplo, cuando una persona inicia sesión, el actor que inicia sesión adquiere como objetivo poder ser identificado por el sistema y que el sistema le entregue sus funciones. El objetivo del sistema es poder identificar a un usuario según su rol y evitar que realice acciones de las cuales a las cuales no tiene acceso. Fíjese que ambos ganan. Si yo hago una venta, el objetivo de los actores que serían el cliente y el cajero, el cliente tiene información como objetivo del caso de uso. Muchas veces hay ventas en las que los clientes interactúan con el sistema. Por ejemplo, hace poquitico en Home Center colocaron unas cajas donde nosotros mismos somos los que compramos. Hacemos el pago, ponemos los artículos en una máquina y escaneamos y metemos la tarjeta de crédito o el dinero y él nos devuelve el efectivo o pagamos con tarjeta de crédito. Son unas cajas que no requieren de la persona que está interactuando con el cliente, con el cajero. Ya, hay cajas en las que son así, eso ya depende de lo que queremos hacer. También hay cajas en las que el cajero está, el que hace la venta, pero el cliente está viendo la pantallita de lo que está haciendo y puede incluso en algunos momentos puede cancelar, quitar un ítem. Él mismo lo puede hacer. Hay otros solamente donde el cliente ve, solamente observa y recibe un tiquete. Ahí el cliente es un actor pasivo. También se le llama actor secundario. Y el cajero, que es el que mete los datos en el sistema y realiza casi todos los procesos, es el actor activo o actor primario o principal. ¿Ya? Entonces, cuando el actor es pasivo, la flecha va desde el actor hacia el caso de uso y cuando el actor es, activo, cuando el actor es activo o primario, la flecha se dirige desde el actor hacia el caso de uso. Y cuando el actor es pasivo o secundario, la flecha normalmente sale del caso de uso hacia el actor porque el sistema le entrega información al actor. Por ejemplo, cuando somos clientes y estamos viendo en el display el precio, ahí somos actores pasivos. Y el cajero es el que está viendo los detalles de la compra. Bien. En la otra sección son los actores. Actores. Bueno, en realidad estaba arriba ya. Me equivoqué.
Esta va acá arriba. Vamos a ponerla por aquí. Una sección aparte. Actores. Y aquí se colocan los actores del sistema. Los actores pasivos o los actores activos. O ambos, si en algún caso uso lo requiere. La otra sección se le llama precondición. Precondición. La precondición se redacta como todas las acciones o procesos, bien procesos, casos de uso, que se deben cumplir antes de iniciar este caso de uso. Por ejemplo, por requerimientos. Por ejemplo, si vamos a iniciar sesión, entonces el sistema debe estar conectado a la red y estar conectado a la base de datos, es una precondición. ¿Ya? Que el sistema esté conectado. ¿Por qué? Porque si no está conectado a la red, ¿cómo vamos a iniciar sesión? No podemos. Si vamos a realizar una venta, una precondición es que el sistema tenga artículos en la base de datos, que esté conectado a la base de datos, que esté conectado a la red, que la caja esté disponible. ¿Me hago entender? Sí. Chicos, Sí, señor. ok. Luego de la precondición viene algo llamado los flujos o los flujos y se dividen en dos. Los flujos del actor y los flujos del sistema. Esos flujos no son más que las acciones que realiza el actor. Una serie de actividades, acciones, acción 1, y se enumeran así. 1, acción. 2, acción. 3, acción. Tírate del lado. 4, acción. 5, acción N. ¿Ya? Estas son las cosas, las acciones que realiza el actor cuando interactúa con el sistema. Y aquí estarían las acciones del sistema. 1, acción. Ay, soy idiota, se ha copiado acá. Acción. Normalmente esas acciones son reacciones, pero a veces el usuario, si colocamos reacción, el usuario también a veces reacciona el sistema. Entonces ahora llamamos acciones. Acción, 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 acción 2, acción 3, acción 4 y acción N. No son, aquí porque estoy simplificando, porque quiere decir que aquí haya es un diálogo. Esto se te va a decir esto, te va a decir. Bueno, chicos, se desconectó de repente, no sé desde qué parte quedé. ¿En qué parte quedé? Profe, quedó cuando estaba explicando las acciones del sistema. Apenas estaba poniendo los numeritos y se salió. Ah, las del sistema, ok, perfecto.
Alguien quedó como, como anfitrión, me hace favor y me coloca como anfitrión. Profe, ya leí host. Gracias. Bien. Algo le pasa como que se desconecta y se borró. Bien. Se borró. Momentico. Se borró. Muy bien. Entonces tenemos las... momentico. Tenemos que el caso de uso, un caso de uso se describe como un documento que contiene varias secciones. La primera sección, el nombre del caso de uso, el número del caso de uso, eh, la, la prioridad del caso de uso. En la otra van los actores del caso de uso. En la otra van los objetivos del caso de uso, los objetivos del actor, los objetivos del sistema. En la otra sección van la precondición, las precondiciones del caso de uso, condiciones previas que se deben cumplir antes de iniciar. En la otra iría el guión o actividades que se clasifican en dos. Las actividades de los actores y las actividades que realiza el sistema. Normalmente un guión de acción-reacción. Así, tal cual. Acción-reacción. Aquí van las del actor. Acciones del actor. Acciones del actor o de los actores. Y acciones del sistema. A esto, normalmente son acciones con las que el actor interactúa con el frontend y este es lo que uno llama backend, lo que el sistema hace por debajo. Entonces son un conjunto de actividades. Actividad, actividad, actividad. En el caso del usuario, son una serie en prosa. Todo eso se escribe en prosa. Quiere decir que no tiene una estructura específica. Lo importante es que no coloquemos aquí cosas que el usuario no entienda. Tiene que estar escrito en un idioma muy sencillo. Nada técnico, ni nada de Java, ni nada de PHP, ni nada de nada técnico. Esto debe ser algo que cuando se le entrega a los usuarios puedan entenderlo. No puede haber nada técnico que ellos no puedan entender. Bien, y aquí al final, es negro, el cable es negro, igualito a ese que estoy poniendo. Ese es de Julián, de Sebastián. Ese es de Sebastián. Y aquí iría la poscondición. Poscondición. Es lo contrario de la precondición. Poscondición. Esa poscondición son las acciones que se deben cumplir cuando el caso de uso termine. ¿Comprendieron? Por ejemplo, si esto es una venta, una poscondición es que se entregue un tiquete. Una poscondición es que el sistema quede con la venta registrada. Son cosas que permiten validar, evaluar, probar la eficiencia del caso de uso. Los casos de prueba se hacen con estos documentos. Se utiliza la descripción de los casos de uso y se utiliza otro documento donde se va redactando la prueba, pero se toman los datos de aquí. ¿Me hice entender? Sí. Entonces aquí sería número del caso de uso, nombre del caso de uso, prioridad. Aquí irían los actores. Son secundarios, primarios, activos o pasivos, objetivos,
el caso de uso. Y la precondición. Y la postcondición. Acá. Y los guiones. Este es el documento que se utiliza para redactar, describir la pelotica, cada pelotica que nosotros identificamos en el sistema. ¿Comprendieron, chicos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Voy a cerrar acá. Entonces ya, con todo eso fue lo de casos de uso. No creo que tenga que explicar nada. Mira que nos da la diapositiva, porque esta diapositiva no la había visto. Primera vez que la veo. De hecho, nunca había entrado a esta fase. Ahí está. Identificar las funcionalidades del sistema. Identificar los actores. Identificar los actores asociados a los casos de uso, lo que le acabo de explicar. Identifica la dependencia o relación entre casos de uso, lo que le acabo de explicar también. Por ejemplo, esto es un más famoso de un libro. Esto es de un libro. Se llama Ingeniería de Software, enfoque práctico. Un caso de uso donde hay un proceso. Y ese proceso se clasifica en varios subprocesos. El proceso es el restaurante. Entonces, hay una función que el sistema debe... Ah, bueno, hay dos tipos de casos de uso, se me había olvidado decirlo. Dos tipos de diagramas de casos de uso. Uno diseña los diagramas de casos de uso del mundo real. Diagrama de casos de uso del mundo real. Es decir, cómo se hace. En muchos casos los sistemas ya que desarrollamos son respuestas a una necesidad o a necesidades que requieren las personas para automatizar procesos que ya existen, para automatizar situaciones, para optimizar la respuesta de procesamiento de alguna labor. Entonces, esos procesos ya existen en el mundo real. Y uno puede hacer un diagrama de caso de uso que represente cómo se hace sin usar el sistema. ¿Me explico? Es decir, qué operaciones se realizan actualmente y quiénes las hacen. Sin necesidad de hablar de software, de contraseñas, de clave, de reportes, de clic, ni nada de esa vaina. Sino cómo se está haciendo actualmente. Se utiliza mucho para representar procesos y cuáles son los procesos y quiénes los realizan. Y el otro diagrama de casos de uso que sale de este es el diagrama de casos de uso, o diagrama, porque en realidad son varios diagramas. Normalmente uno no representa todo con un solo diagrama, sino con varios diagramas. Yo por lo menos represento los diagramas por proceso. Un diagrama por un proceso, otro diagrama por otro proceso, otro diagrama por otro. Hay también personas que lo hacen por actores. O los hacen también así, dobles. Hacen diagramas de casos de uso por proceso y después hacen diagramas de casos de uso por actores. Entonces tienen las dos. Le entregan solamente al actor X el diagrama de casos de uso que le corresponde a él y al actor B el diagrama de casos de uso de sus funciones. Y al dueño, al sponsor, acuérdense que hay unos tipos de personas involucradas con el proyecto. El sponsor, que es el que invierte el dinero, el que tiene el capital para mandar a hacer el sistema. Ese se llama sponsor. Al sponsor se le entrega todos los diagramas, para que ellos vean un bosquejo general de todas las funciones del sistema y quienes las realizan. Diagrama de casos de uso de negocio. Este de negocio es en realidad los casos de uso que el sistema va a realizar. También le dicen del sistema. De diseño también le dicen. Diseño, así. Porque el diseño simplemente es la solución que nosotros planteamos a unos requerimientos que están modelados acá. ¿Comprendieron eso? Sí. Entonces, hay un actor que se llama crítico de comida y hay otro actor que se llama chef. El chef prepara la comida. Fíjense que esto es un caso de uso del mundo real. Con un software sería muy complejo hacer que un actor prepare la comida. Al menos que tengamos un formulario donde se ingresen los datos de cada plato. Por ejemplo, la cantidad de los insumos, como la receta, donde el chef registra la receta, la cantidad, los tiempos, una cantidad de cosas ahí para el plato. Ya, ese sería el caso de uso ya en diseño. El caso de uso en el mundo real es cómo el chef prepara el plato. Y ahí no hay intervención de una máquina.
Una vez el chef prepara, el chef prepara el plato y quien critica dicho plato prueba la comida. Obviamente no va a haber un software que haga esto. Otro, el probar la comida puede ser la evaluación. A nivel de casos de uso de diseño, el caso de uso probar comida puede ser un formulario donde este señor haga una evaluación. Pagar la comida. También puede ser un caso de uso a nivel de diseño, una ventana donde se le ingrese el valor de la del plato y el tipo de pago que va a realizar. Pero a nivel de mundo real es cuando este man saca la plata y se la entrega al otro. Ahí no hay software de por medio. Beber vino. Fíjense, esto es un caso de uso del mundo real, pero que sería muy complejo hacerlo a nivel de sistema. ¿Comprendieron eso? Sí. Entonces, normalmente nosotros iniciamos con este diagrama de casos, el diagrama del mundo real. Y de aquí del diagrama del mundo real sacamos los diagramas de casos de diseño, de casos de uso de diseño. Es decir, intentamos convertir todo esto a posibles funciones que el sistema deba desarrollar. ¿Comprendieron eso, muchachos? Sí. Sí, señor. Ok. ¿Qué más dice la presentación? Ahí está. Vean, actores, el sujeto, no sé qué es esta vaina. Actor, sujeto, caso de uso y las asociaciones. Hay otra técnica, bueno, lo demás ya se lo expliqué sobre el caso de uso. Hay otra técnica que es una alternativa a los casos de uso. Es decir, esta es la alternativa de UML. Pero hay una alternativa más informal que se llama historial de usuario, que pertenece a las metodologías de gestión de software modernas, también llamadas ágiles. Y tiene también una estructura, tiene un objetivo, entender la perspectiva del usuario, igual que los casos de uso, entender lo que el usuario quiere, se escriben o se redactan o se capturan mediante un lenguaje natural, igual que los casos de uso. Para diseñar un historial de usuario se necesita tener claro cuándo se cumplió un objetivo, igual que el caso de uso. Tener bien claro el rol de los usuarios, también igual que los casos de uso. Otra forma de hacerlo, pero es lo mismo. Ejemplo, supongamos que se está desarrollando una aplicación para un banco. Un usuario, Juan, fíjense que acá le damos nombre específico a uno de esos actores. Acá generalizamos. Acá el actor sería cliente. Usuario sería cliente, sin darle nombre. Pero acá ustedes ya le están dando como ejemplificación a cada cosa. Rol, propietario de una cuenta corriente. Por ejemplo, el cliente. Acá especifican un ejemplo posible y le colocan a quién pertenece ese cliente. En este caso, propietario de una cuenta. Objetivo, igual que el caso de usuario. Juan quiere saber cuánta plata tiene en su cuenta rápidamente. Información obtenida. Se entiende que Juan, las precondiciones. Se entiende que Juan no usa el celular regularmente. Se necesita un proceso intuitivo con paso a paso. Esa sería, por ejemplo, la descripción. Y puede escribirse de la siguiente manera. Como un usuario, yo quiero objetivo para, no sé qué quiere decir esto. Bien, aquí hay otro. Okay. Bueno, las historias de usuario normalmente salieron de una técnica muy usada como las notas. Normalmente los post-it que uno utiliza, yo utilizo mucho post-it. De hecho, es una de mis herramientas favoritas. Los 4 colores. Amarillo, naranja, rojo y verde. Bueno, en realidad no es amarillo, es azul. Azul, naranja, rojo y verde. Y cada uno representa un estado de la actividad dentro del proyecto. Hay una herramienta llamada Kanban, no sé si la han escuchado. No, una metodología que una herramienta. Sí, Una señor. metodología llamada Kanban que utiliza muchos post-it. Divide un tablero de esos de corcho y uno va colocando en una parte el avance de cada actividad con colorcitos. El famoso tablero de balance, de puntos de balance scorecard. Bien, de ahí vino esta historia. Entonces, los programadores
que no usan UML, que no utilizan las metodologías tradicionales, la metodología donde todo se documenta, iban donde, donde los mandaban donde una de las personas que iban a usar el sistema y le decían, siéntate 5 minutos con él y pregúntale qué es lo que quiere. Y el programador o alguna persona que no fuese programador, sino alguien que estuviese en el sistema, que hiciera parte del proyecto, que tuviese unas habilidades comunicativas muy buenas, por ejemplo, psicólogos o trabajadores sociales, recolectaban la información del usuario y la escribían en pequeños cuadritos, en papelitos, los cuales se los llevaban para su tablero y allá diagramaban con una herramienta todas las cosas que el usuario necesitaba. De ahí viene el historial de usuario. Ok. Hay muchas herramientas para hacer eso. Aquí hay un modelo. Ejercicio, pues como siempre la universidad les coloca una serie de ejercicios. Bien. ¿Comprendieron toda esa parte de casos de uso y para qué sirven y todo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien, ahora sí, con esto que necesitaba terminar ese capítulo. Vamos a entrar a otro capítulo, el de las bases de datos, sesión número 16. No he visto esta presentación, vamos a ver qué dice. Bueno, dice sesión 16, introducción a las bases de datos relacionales. Antes de eso voy a empezar a explicarle qué es esto y por qué esto. Porque no baja. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, vamos a ver, introducción, bases de datos relacionales, modelo relacional, versus no relacional, instalación de MySQL. Bendito. Okay, la hojita. Ok. ¿Qué es una base de datos? Van bien, ¿qué es un dato? Vamos a empezar desde abajo. ¿Qué es un dato, muchachos? Dato. ¿Qué entiende usted como un dato? Es todo aquello que nos proporciona una información. Puede ser, exactamente. Es aquello que tiene un significado, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Yo lo defino de esa manera. Es aquello que tiene un significado, que a veces no proporciona información como tal, pero sí tiene un significado. ¿Comprende? Sí. Por ejemplo, 17. ¿Qué es 17? Fíjense que no nos da ninguna información. Pero si le aplicamos un significado, es decir, 17, pues 17 puede ser la edad de una persona. 17 puede ser los días en los que pagan normalmente la nómina, a los 17 días, no a los 15, pues eso es mentira, lo pagan al 17. Por ejemplo, ya tenemos un significado. Entonces un dato es aquello que nos da, que tiene significado y tiene dirección. Y dirección, esa es otra cosa. Todo dato tiene estas dos cosas, dirección y significado. El 17, vamos a poner 7. 7 son los días de la semana. 7 creo que son los mosqueteros, los 7 mosqueteros, los 3 mosqueteros, no mentira, son 3. Etcétera. 7 son las personas que hacían parte de la mesa redonda, 7 son los días de la semana, 7 son los 7 del patíbulo, hay una película que creo que se llama así, no sé, estoy divagando, tienen un significado y ese significado va dirigido a algo o a alguien, tiene una dirección. Eso es un dato. Entonces, una base de datos, no es más que un conjunto de datos que se relacionan entre sí y se guardan. Es un conjunto de datos, vamos a pintarlo como lo pintan normalmente el logo mundial de una base de datos es el siguiente. Una base de datos es un conjunto, no vamos a ponerle relaciones porque
porque no necesariamente se tienen que relacionar. Un conjunto de datos almacenados, organizados, estructurados en un lugar que se pueden obtener en un momento dado, modificar en un momento dado, ingresar en un momento dado y eliminar en un momento dado. Ya, son un conjunto de datos, un almacén de datos, un repositorio de datos que yo puedo manipular en un momento dado. Eso es una base de datos. Ahora, existen diferentes tipos de bases de datos. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que no tienen sistema, que no hay software, no hay computador, y ustedes los mandan, les pagan o los contratan para gestionar, para controlar, gestionar y coordinar un parqueadero de carros. Y ustedes no tienen nada, no les dan ni computador ni nada. ¿Ya? Ustedes necesitan unos insumos. ¿Cuáles son esos insumos? Sin meterle computadora a la cosa. Computación. ¿Cuáles serían esos insumos? Al menos hojas, ciefero. Hoja y esfero, exacto. Acá le decimos lapicero. Hoja, tontico. Yo una vez fui a Bogotá, yo viví varios años en Bogotá. Cuando llegué acá a la costa, allí diciendo esfero. Y me la montaron mi compañero como por un mes. Costeño corroncho, me decían, cachaco corroncho, era que me decían cachaco corroncho. Hoja, hoja y lapicero, lápiz. Lápiz, hojas y lápiz. ¿Qué más? Un reloj, un cronómetro, algo para llevar el tiempo. Un cronómetro, exactamente, un temporizador. Temporizador. ¿Qué más? En un facturero de pronto. Un facturador, vamos, entonces no me lo dieron. Yo lo hago, ¿cierto? Pero lo necesito. Un facturador. Una planilla, planilla de pago. Una factura, me vale así, factura, factura. ¿Qué más? Hay algo importante que no lo están teniendo en cuenta. ¿Cuál es? El área, ¿cierto? El área de la capacidad, o capacidad más bien. Capacidad del parqueadero. Es decir, los cubículos. ¿Comprendieron? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. También el precio. Precio por hora, por tiempo. Unidad de tiempo. Listo, yo tengo estas cosas que están aquí y las necesito para poder trabajar. Entonces yo vengo y digo, listo, mi hermano, vamos a hacer algo aquí chévere. Vamos a construir cada elemento. Me dieron una hoja y me dieron un bloc de notas, una libreta. Entonces yo armo una planilla. En esa planilla voy a colocar los cubículos. A veces se cayó el mouse. Yo creo que esta es la última vez que se cae. Me partí un poco a veces. Ya no funciona. Funciona, ya funcionó. Cubículos. Cubículos. Entonces aquí coloco los cubículos. Es decir, uno, cubículo, cubículo, uno. O vamos a colocarle aquí otra cosa. Pero una cosa mejor todavía.
siendo más ordenados, que es lo que en realidad hacemos. El nombre del cubículo, tipo del cubículo, precio del cubículo, precio por tiempo. Uno hace esto en la vida real. Bueno, si somos ordenados, pues. Entonces no coloco aquí cubículo 1, por ejemplo. Tipo, moto. Y aquí, precio por hora, 1.200 pesos. Cubículo 1, 2, moto. Y así, moto. 1.200 pesos. Cubículo 3, auto. Auto. Automóvil. Precio por hora, 4.500 pesos. 3, 4, la misma vaina. Automóvil, 4.500 pesos. $4.500. Y así. Y por acá tengo otro cubículo, el 6. Cubículo para camión. 7.000 barras. Por acá tengo el cubículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cubículo 7. Cubículo empresarial. Este vale 9.000 barras. Hay parqueaderos los que tienen cubículos especiales donde no dejan que nadie se le acerque al lado. ¿Sí lo han visto? Los tienen separados, los tienen, algunas veces los tienen cerrados. Acá en Cartagena abundan. Son poquitos, pero ahí meten un Jaguar, meten un BMW, meten un Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. Normalmente carros, supercarros de personas empresariales o directivos. Le ponen a veces no empresas, sino premium, les ponen el nombre de premium. Bien, y así todos los cubículos que hay, ¿cierto? Puedo tener en la misma libreta crear otra planilla. Y en esta planilla la voy a llamar servicio. Fíjense que a mí es el que me están dando la opción de entrar y organizar todo ese proceso. Servicio, o a nosotros nos están dando servicios. Entonces, en servicios podemos colocar bien, el cubículo. Cubículo. Podemos colocar la hora de inicio y la hora de salida. Y una descripción y el auto, el vehículo. ¿Cierto? Entonces aquí puedo tener, por ejemplo, cubículo 4. Hora de inicio, X. Hora de salida, Y. No me da tiempo, no me alcanza a colocar aquí la hora de inicio. La fecha también hay que colocarla. La fecha, aquí sería fecha de inicio, fecha de salida. Fecha de inicio, fecha. Salió en la fecha tal, inició en la fecha tal y salió en la fecha Y. Y la placa del vehículo, XYZ 123. ¿Cierto? Y puedo tener otra planilla donde aparezca la factura. Factura. Esa factura incluye los datos que están aquí y los datos que están acá. Pero no es almacén. Bueno, sí, se la entrego al cliente. Esta vaina se la entrego al cliente. Va a aparecer el nombre del cliente, etcétera. No, me faltó una. Me faltó una. Los clientes. Una planilla en una hoja donde están los clientes. Y otra planilla donde estén los carros, los vehículos.
vehículos. De pronto aquí están ya los vehículos con los que tenemos convenio del parqueadero, por ejemplo. Aquí están los nombres de las personas o de las empresas y aquí están los vehículos con los cuales el parqueadero tiene convenio, por ejemplo. Entonces aquí están los datos del cliente, nombre del cliente, NIT o cédula, nombre y tipo de cliente. Aquí estaría la placa del vehículo, placa, o matrícula también le dice, placa. Y aquí estaría el tipo de vehículo y aquí estaría el color, por ejemplo. Y cuando ya yo empiece a trabajar, yo empiezo a llenar estas cosas. Entró el primer carro, identifico, registro el carro aquí, según su placa, su tipo y su color, y registro el cliente acá. Cliente 1, en la planilla de papel, con mi lápiz y mi hoja. Coloco la cédula o el NID del cliente, el nombre del cliente y el tipo de cliente. Luego, le digo que se ubique en uno de los cubículos. Y tengo otra hojita para hacer la búsqueda más rápido. Tengo otra hojita donde voy, aquí están los cubículos, pero tengo otra hojita donde tengo el estado de los cubículos. Es decir, cubículo 1, nombre del cubículo y el estado. Entonces, empezó abro las puertas por primera vez. Entró el primer vehículo, la placa, el tipo y el color. El nombre de la persona que viene con ese vehículo, que lo va a guardar, quien responde por el vehículo. Verifico el tipo de cubículo que necesito según el tipo del vehículo y lo coloco, por ejemplo, si es un automóvil, entonces le digo, bueno, ocupe el vehículo 3, el cubículo 3. Yo coloco aquí 3 y estado ocupado. Y en servicio coloco el cubículo 3, bueno, aquí me equivoqué, perdón, 4, ocupado. Y acá coloco cubículo 4, entró a tal hora, tal cosa, el vehículo tal. Y todos los días voy llenando esto. Y tengo una planillita en la que la persona me pide la factura. Vamos a ponerla por acá. Cosita de la factura. Donde coloco los datos del cliente, que ya los tengo en una hojita. Los datos del vehículo, que los tengo en otra hojita. La hora en la que entró, la hora en que salió. El precio del cubículo lo tengo acá por tiempo, del 4.500 pesos. Con esto que está acá yo hago un proceso mental como persona y calculo el precio que me va a pagar a partir del cronómetro, del temporizador. Y coloco aquí una factura que en realidad es un resumen de los datos de aquí, de los datos de aquí, de los datos de aquí y de los datos de acá. ¿Comprendieron? Sí. Con el tiempo, esto va creciendo y esto simplemente lo voy borrando y lo voy actualizando. Es decir, aquí tengo el cubículo 4, ya salió, entonces le quito aquí, le pongo estado desocupado, libre, una L. Esto va creciendo y esto va creciendo. Esta es la que menos crece. Al menos que amplíen el parqueadero y coloquemos nuevos cubículos. ¿Sí me hice entender, chicos? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, profe. Esto es una base de datos. Esto es un sistema de base de datos. Entonces, hay dos tipos de sistemas de base de datos. Los manuales, como el que estamos viendo acá ahora, y los informatizados. Sistemas de bases de datos, sistemas para bases de datos manuales que requieren de la intervención del ser humano para poder hacer todo y requieren de un medio de almacenamiento. Obligatoriamente necesitan de un medio de almacenamiento porque si la persona sufre de memoria, no va a poder hacer, o la persona se va y viene otro y viene el dueño del parqueadero, bueno, ¿y cómo vamos? No tiene un soporte donde almacenaron los datos. Ese almacenamiento es nuestra hoja de papel, nuestra libreta, nuestro libro donde guardamos siempre en una hoja, en cada hoja, cada cosita de esta.
Ese sería nuestro repositorio. ¿Entendieron? Sí. Sí. Sí, señor. Bien. La persona que está haciendo todo esto, a esa persona se le llama gestor de la base de datos. Gestor de la base de datos. Que en su mente tiene todas las reglas del sistema. Qué debe registrar, dónde lo debe registrar, qué cálculos debe obtener, realizar y qué información debe obtener de cada una de las planillas que está almacenando, dónde debe buscar la información, cómo debe buscarla, etcétera, etcétera, cómo debe registrar. Todo eso lo hace la persona. ¿Qué hace todo esto? En los manuales estoy explicándole qué es cada cosa. El repositorio de la base de datos sería la hoja o la libreta. Cada cosita de esta, vendría siendo una especie de archivo donde se van guardando las cosas, ¿ya? De archivo. Los datos son las cositas que están aquí, que tienen un objetivo y una dirección. El conjunto de datos, por ejemplo, este datico que está aquí, el conjunto de datos, esto se llama información, tupla, tupla, de allá de las mismas tuplas de Python, pero acá se pueden modificar, etc. ¿Qué significa una tupla? Un conjunto de datos que unidos dan información. ¿Me explico? Eso es lo que es el concepto real de una tupla. Un conjunto de datos agrupados que en sí mismos representan una información y solitos tienen dirección y significado. Eso es lo que se llama tupla. Bien. El otro tipo de sistemas de bases de datos se llaman sistemas para bases de datos informatizadas. Que se va, hombre. O bases de datos y sistematizadas también. Bases de datos sistematizadas. Por ejemplo, usando una hoja de cálculo. Un libro, en este caso sería un libro de cálculo donde cada hoja sería una planilla de estas. Y yo voy guardando las cosas ahí. Y listo. Por ejemplo, otro de esos sistemas de bases de datos o bases de datos sistematizadas, existen varios. Están los relacionales y los no relacionales. En dos grupos se clasifican en dos grupos, los relacionales y los no relacionales. Las bases de datos sistematizadas se clasifican en dos grupos, relacionales y no relacionales. Las relacionales son las que vamos a ver nosotros en este nuevo módulo o ciclo. Las relacionales. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Datos que además de tener significado y dirección, se almacenan en tuplas, registros, los cuales se agrupan en algo llamado tablas, que son los archivos, las planillas que nosotros vimos. Las planillitas que hicimos en el librito, donde organizamos y separamos la información. La estructuramos y la separamos, la organizamos dependiendo su significado. La separamos en pequeñas hojitas o páginas llamadas archivos. Acá les llamamos tablas. Y cada dato en conjunto que represente las propiedades, atributos, cualidades, características de esas tablas llamadas tuplas, las guardamos
a nivel vertical. Es decir, siempre las vamos a guardar de esta manera. Y de una u otra manera se relacionan con otras. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del cliente. Y aquí tenemos el vehículo. Pero no tenemos una relación entre cliente y vehículo. Por lo tanto, sabemos que un cliente se relaciona con un vehículo. Me parece mucho al diagrama de clases. El cliente se relaciona con uno o varios vehículos. Debemos tener en algún lugar, es decir, aquí, en la tabla de vehículos, en la hojita de vehículos, sin meterle sistema, en la página, donde colocamos la planilla de los vehículos, debemos tener un campo más, que sería el propietario del vehículo. Además de colocar la placa del vehículo, el tipo del vehículo, cuál del vehículo, deberíamos colocar un dato que está aquí. Aquí. Uno de los posibles datos que tengan aquí debería estar acá. A eso se le llama llave foránea, eso vamos a ver después. Ya. Aquí hay una relación. Entre este archivo y este archivo hay una relación. Por eso se llaman bases de datos relacionales, porque los registros se relacionan mediante una especie de atributo especial llamado llave foránea. En este caso aquí también vemos la relación. Este archivo, esta página, guarda un dato que está aquí. Mírenlo aquí. O puede guardar muchos y se pueden estar acá muchos. También guarda otro dato. Mírenlo acá, la placa del carro. ¿Comprendieron? Sí. Este que está aquí guarda también una relación con el que está acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí observan? Sí. Sí, profe. Bien. A ese tipo de bases de datos, llamadas bases de datos relacionales, voy a guardar esto. Las construimos usando varias herramientas. Una herramienta. Herramientas para construir o desarrollar, acá se llama desarrollar, sistemas manejadores de bases de datos. Herramientas para desarrollar sistemas manejadores de bases de datos. Está el motor de base de datos. Bases de datos relacionales, perdón. Motor de bases de datos. Está esos motores de base de datos se trabajan con un lenguaje llamado SQL. O lenguaje estructurado de consulta, un lenguaje más que vamos a aprender aquí esta semana. SQL o Structured Query Language, lenguaje estructurado de consultas. Y necesitamos un modelo. Al revés. Un modelo llamado modelo físico. También se llama modelo relacional. Ahora vamos a ver. Modelo relacional. Ese modelo relacional se implementa en un motor de base de datos. Ese motor de base de datos solo entiende un lenguaje llamado SQL, un idioma. Y necesitamos una herramienta para digitar, un editor de SQL. Esas son las herramientas que necesitamos. Ahora, esos motores de bases de datos se clasifican en dos. Los famosos motores, los monousuarios. Monousuarios. Y servidores. Cuando hablamos de monousuario, un ejemplo de ellos, el más famoso, es uno de la empresa Microsoft. Se llama Access. Viene en Office. Eso es un sistema, un motor de base de datos monousuario. ¿Por qué? Porque para poder usarlo, necesitamos tener un computador
una sillita y sentarnos frente al computador. Y empezar a teclear y a mover el mouse para poder hacer las cosas. ¿Ya? Si alguien quiere usar ese sistema, necesita hacer colita y esperar que yo lo termine para que yo me pueda parar y sentarse acá. ¿Por qué? Porque no permite que dos personas estén trabajando al mismo tiempo con el mismo software. ¿Me hice entender? Sí. ¿Comprendieron? Sí, Sí. señor. Bueno, Sí, profe. los servidores de bases de datos son motores de bases de datos que se instalan por lo menos un computador que actúa como host servidor y suponiendo que esté instalado aquí, el motor de base de datos. Y desde una red, vamos a poner la red como si fuera un triángulo aquí, un rombo. Un usuario se puede conectar, puede trabajar con el motor de base de datos en este computador, mientras que otro usuario puede hacer lo mismo al mismo tiempo, la misma base de datos u otra base de datos dentro del mismo software a través de la red. Son multiusuarios. Permiten que uno pueda trabajar en tiempo real con la misma base de datos o con otra base de datos usando el mismo software. Para eso, los servidores de base de datos requieren de un complemento. Se le llama cliente de base de datos. El cliente de la base de datos, ¿quién es? Un software que se instala en los computadores de los usuarios finales. Viendo que aquí está el servidor, un momentito. Aquí está el servidor de base de datos. El servidor de base de datos, que es un motor de base de datos que permite conectar a varios clientes con él. Y esto que está aquí es la red. Entonces, a través de este computador, para que este usuario y este usuario puedan entrar por la red a este computador, y aquí están las bases de datos instaladas. La primera, la segunda, y todas las bases de datos que hayan aquí instaladas, creadas, construidas, implementadas, perdón la palabra, que estén aquí, necesitamos instalar aquí una aplicación llamada cliente. Cliente de base de datos. Aquí y acá. Para que estos podamos ingresar acá. Normalmente esta herramienta, el editor de base de datos, está aquí. El motor de base de datos está acá. ¿Comprendieron? Sí. ¿Y qué le mandamos desde aquí hacia acá? Le mandamos SQL. Es decir, que las cosas que hacemos aquí en realidad las hacemos escribiendo o diseñando, arrastrando y soltando para que el sistema de acá, dependiendo su categoría, generan SQL y mandan el SQL para acá. Este realiza las operaciones, disculpen, sobre la base de datos y devuelve una respuesta que no es SQL. Los motores de base de datos no devuelven como respuesta SQL, devuelven la información o el resultado de la operación que se realizó sobre la base de datos en la que estamos, o la base de datos sobre la cual estamos trabajando. Si vamos a guardar datos, le mandamos los datos en SQL, él las guarda y devuelve una información. ¿Cuántos datos se guardaron? Números. Si cambiamos un dato, nos devuelve cuántos datos fueron cambiados. Acá esos datos se llaman registros. Si eliminamos registros, nos dice cuántos registros fueron eliminados. Y esa eliminación, actualización y agregación de datos sobre la base de datos
se hace usando un lenguaje llamado SQL. Si necesitamos que nos muestre cuál es la información que está acá, se la tenemos que pasar en SQL. Y él nos devuelve las tuplas, los registros. No nos devuelve SQL, nos devuelve los registros, las tuplas que están guardadas en la información. Acá necesito que cumplan con la condición que yo les solicito mediante SQL. ¿Comprendieron eso, chicos? Sí. Sí, profe. Bien, un momentico a ver. Para terminar, existen varios motores de bases de datos monousuarios. Les voy a colocar aquí la mayoría. Motores de bases de datos relacionales. Después vemos los no relacionales. Microsoft Access. Microsoft Access. Un clon de Microsoft Access que viene en OpenOffice. Se llama Open o LibreOffice, porque ¿qué más se utiliza ahora mismo? LibreOffice. Open Device. Open Device. Es un clon de Access. Otro, SQLite. Otro, Derby. Derby. Otro, se llama SHQL. No, se llama HSQL, así se llama, HSQL. Hay otro que se llama, esto que estoy diciendo aquí son monousuarios. Los servidores, bueno, en realidad no. Este es híbrido, servidor y monousuario. Este también. Estos tres son monousuarios, es decir, no permiten que varios usuarios trabajen sobre la misma base de datos, sobre el mismo motor de datos, sino que cada uno debe tenerlo instalado en un computador. Los monousuarios están instalados cada uno en su computador, tanto motor como cliente o como editor, están instalados en el mismo computador y normalmente conforman un solo software, a excepción de este que está aquí. Después se los explico. Luego los servidores, estos dos son híbridos, es decir, los podemos trabajar. Vamos a colocar aquí motores de base de datos, monousuarios, no servidores, para decirlo de otra manera. Y acá los híbridos, que son servidores y monousuarios al mismo tiempo. Hay un montón. Los que yo más conozco son estos que están acá. Y los servidores puros, que son Oracle SQL Server, así se llama. Ahora, otro, Microsoft SQL Server. Otro, Postgre SQL Server. Otro, Oracle MySQL Server. Y otro, IBM DB2 Server. Y esos son los 4 más famosos, 5 más famosos. El resto es una pila de programas que hay en internet que uno los puede utilizar y descargar como uno quiera. Hay uno que se llama que pájaro en inglés, ¿cómo es? Beer SQL, algo así. Beer SQL, así se llama. Es un clon de MySQL. Dime. Y MariaDB, la alternativa MariaDB, MySQL. MariaDB es esto que está acá. Es un clon de este, un clon. Un clon llamado MariaDB. MariaDB. Un clon que salió de, perdón, aquí no es, perdón. Sí, aquí, MySQL. Un clon que salió aquí cuando Oracle compró a la empresa Sun Microsystems, que era la propietaria de MySQL. Ellos dijeron, a Oracle le gusta la plata, seguramente con el tiempo va a cerrar a MySQL, es decir, lo va a volver privativo. Y desde ese día, el proyecto se dividió en dos. La versión libre, justo antes de comprarla, de comprar MySQL, a partir de que Oracle adquirió la empresa Sun Microsystems, dueña de esto originalmente, la dueña de Java, la que inventó Java, como lenguaje. A partir de ese momentico se dividieron dos proyectos. En la versión, por decir, creo que fue la versión 4.3. La versión 4.3
se dividió en dos. La versión 4.3.1 de Oracle y la versión 4.3.1 llamada MariaDB. Es la que le pertenece a todos los desarrolladores originales del motor de base de datos MySQL. Pero es un clon, exactamente un clon. Dicen que esta va avanzando más que esta, pero por ahí encontré que es mentira. Que todavía a MariaDB le faltan unas cosas que no tiene MySQL. Que tiene MySQL. Por ahí leí, pero por ahí les digo, no me crean. Tocaría investigar a cada uno si es cierto. Leí un artículo que lo demuestra. Bien, eso es un clon. Entonces, estos son los motores de base de datos relacionales más famosos que hay, los más populares, los que más se utilizan en el mercado. Y todos trabajan con un lenguaje que se llama SQL. Por eso al nombre le han puesto el nombre del lenguaje, ¿verdad? Oracle SQL Server, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, ¿lo vieron? SQLite, Derby se llama en realidad Derby SQL, HSQL, ¿verdad? Aquí. A casi todos le pusieron el nombre del lenguaje. En el nombre del motor le colocaron el nombre del lenguaje. Entonces, no digan por favor que ustedes desarrollan bases de datos en SQL Server, porque pasan pena. Ustedes desarrollan software en bases de datos relacionales usando ¿qué cosa? SQL. Sobre el motor SQL Server, sobre el motor MySQL, sobre el motor Access, sobre el motor pero en realidad las bases de datos relacionales se hacen con este lenguaje. Cada motor lo ha ido modificando. ¿Ya? Incluso hay unas versiones que permiten, este lenguaje no es de programación, es de consulta. Hay unas versiones que han sido modificadas, se le llama SQL procedural o transaccional, esa es la palabra, transaccional, transaccional. De estos transaccionales hay varios. Aquí hay uno que se llama PLSQL. Lenguaje de programación para SQL. Aquí hay otro. PGSQL. Lenguaje de programación de Postgres para SQL. Aquí hay otro. TSQL, Transact SQL, el lenguaje de transacciones de SQL Server. Y aquí MariaDB y MySQL tienen varios. El de ellos se llama PTSQL, lenguaje de programación y transacciones de MySQL. Y normalmente se utiliza usando lenguajes de programación tradicionales como Python, PHP, Java, etcétera, etcétera, que se pueden incorporar unos módulos que uno agrega acá. Es decir, dentro del código SQL podemos colocar unas pequeñas instrucciones de Java o de, normalmente Java y C++, son los que más se utilizan para acá. Pero tienen su propio lenguaje. El de acá no me lo sé, no me sé el de acá. Tendríamos que averiguarlo. ¿Cómo se llama el lenguaje de programación de transacciones de B2? Bien. Profe, qué pena, ya son las 8, ¿será que nos puede pasar Mierda, la sí. asistencia, por favor? Ya la pasé. La primerita ahora la pasé. Ah, no la tengo. Llegué Sí. como 10 minutos tarde, ¿será que me la puede volver a compartir? Sí. Ya la pusieron ahí en el chat. Ok, Gracias. vale. Bien. Bien, chicos, ya son las 8, no me he dado cuenta. Ok. Entonces, mañana vemos cómo el ejemplito que les mostré del parqueadero, cómo lo vamos a convertir en un motor, en una base de datos sistematizada. Es decir, lo vamos a meter en un motor de base de datos, usando MySQL como motor de base de datos que vamos a utilizar durante el curso. ¿Comprendieron? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Y luego lo conectamos ese motor de base de datos a Java para poder desde Java trabajar sobre la base de datos que hayamos creado ahí. Es decir, hacer algo llamado CRUD, crear, create, leer, read, update, actualizar y delete, eliminar. Y el listado, los reportes.
Todo eso lo vamos a hacer desde acá. Desde Java. Es decir, vamos a crear un sistema manejador de base de datos, un SMDB, para una base de datos montada en MySQL a través de Java. ¿Comprendieron? Chévere. Vale. Nos vemos mañana. Listo. Cuídense. Listo. Buen día, profe, gracias. Igual. Chao, profe. Chao. Vamos a dejar aquí. Tener. Cerrar.